Saludos, soy el doctor Félix R. Huertas González, director del Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo. Le doy la más cordial bienvenida a nuestro programa, el podcast El Arte en el Museo, un espacio donde exploramos el arte, la historia y la cultura material desde las colecciones, exposiciones y fondos documentales que custodiamos en nuestro museo. En este episodio conversaremos sobre la exposición Litófono, una propuesta que nos invita a escuchar la materia, a repensar nuestra relación con la naturaleza y a experimentar el museo no solo con la mirada, sino también con el oído, el cuerpo y la memoria. Nos acompañan su creador, el artista Víctor Vázquez, figura fundamental del arte contemporáneo puertorriqueño, y la doctora Laura Bravo López, historiadora del arte y curadora de esta exposición. Bienvenidos, Laura y Víctor. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes por Un placer invitarme. estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación también. Qué bueno tenerlos a ambos. Vamos entonces a dialogar, y como digo siempre al comienzo del programa, podemos tener un diálogo ameno, un poco a veces hasta informal, porque podemos intercambiar ideas. Pero quiero comenzar lanzando una primera pregunta a Víctor. Víctor, ¿cómo nace esta idea del litófono? ¿En qué momento la piedra dejó de ser solo objeto y se convierte en instrumento o voz dentro de tu trabajo? El proyecto de litófono prácticamente, no literalmente, no fundamentalmente se origina en el 2013, sino que empieza de alguna manera a desarrollarse, porque en ese momento yo estuve llevando a cabo un proyecto que tenía que ver con las ruinas. Okay. Estuve internado en una ruina, tomando fotos y desarrollando un proyecto en donde prácticamente estaba trabajando con el ladrillo. Al final fue el ladrillo el protagonista, ¿no?, del proyecto. Y entonces, eventualmente, trabajando en ese proyecto, surgió la idea de seguir desarrollando la materia, pero no ya literalmente trabajando con el ladrillo, sino con las piedras. Okay. O sea, que una cosa, en el arte, una cosa te lleva a la otra. Uh-huh. Es el proyecto creativo el que en sí está moviendo las ideas. Uno empieza con una idea, pero esa idea se va transformando, ¿no?, en la medida que vas trabajando e investigando y reflexionando con lo que estás haciendo en ese momento. Así es que una cosa te lleva a la otra y así pues surge el proyecto de litófono, que de hecho el título en sí de la propuesta no surge sino de nuevo en el proyecto, en el proceso, ¿no? Son cosas que van sucediendo y que una te va llevando a la otra. Oye, ahora que mencionas lo de fotografía, tú que también trabajas ese campo, ¿qué te interesa del sonido frente a la imagen? Bueno, en el proyecto de las ruinas, Uh-huh. pues yo estuve, básicamente lo que yo estuve haciendo en este proyecto fue tomar fotos del lugar e incorporar todo lo que yo encontraba en ese sitio y hacer uso de esos objetos para crear una obra. Okay. Entonces, lo que yo en sí estaba trabajando, la idea principal del proyecto tenía que ver con la memoria. Era el yo soñar la historia de ese espacio inventándola, ¿no? Porque no era una historia literal. Yo no entré a investigar el lugar, sino que yo fui allí y me empecé a relacionar con el espacio y empecé a soñar cómo fue el lugar, ¿no?
Entonces, pues la idea era pues hacer uso de lo que estaba allí para de alguna manera que eso comunicase lo que estuvo pasando en ese lugar, pero desde la invención, ¿no? Desde la imaginación. Entonces, el ladrillo, pues, cobra un papel protagonista porque el ladrillo lleva una historia, tiene una memoria, es memoria. Entonces, esa memoria yo de alguna manera quería, es invisible, pero yo quería hacerla visible, ¿no? Pues a través de la creatividad, del acto creativo y de la manera en que yo estaba creando y relacionando los ladrillos con el espacio, pues hacer presente eso que no se ve. Hay una pieza, una imagen fotográfica de ese proyecto en donde hay una persona que tiene la cabeza tapada con una bolsa de papel y está tocando la pared así, y yo a esa imagen la titulé Cuando la pared te comunica. Okay. O sea que de alguna manera lo que está allí te está hablando, te está comunicando. Es un sonido, pero no es un sonido, sino que tú estás tratando de proyectar qué es lo que te está diciendo en ese espacio a través de las imágenes. Y así es como se da esa transición de yo empezar a reflexionar directamente y propiamente con el objeto como algo que realmente te puede hablar. Entonces, pues ahí se da la transición, ¿no? Entre el ladrillo y la piedra. Y pues por ahí es que va la cosa. Laura, ahora que Víctor menciona toda esta serie de detalles, yo sé que se te ha hecho fácil trabajar con Víctor, que es un encanto. Cuando estoy durmiendo, ¿no? Pero algo que impacta, y una de las cosas que está mencionando Víctor al entrar a la sala, es la disposición de piedras, flautas, de bambú, así como si estuviéramos en una ceremonia o un ritual. Desde la curaduría, ¿cómo interpretas ese diálogo que se da, piedras, flauta? ¿Qué tipo de experiencia buscabas activar en el visitante? Es un diálogo muy atractivo porque se fundamenta en la intención de despertar algo sensorial en el espectador. Esta exhibición tiene una gran carga sensorial, una gran carga emocional y también intelectual, que creo que eso es uno de los pilares fundamentales de toda la producción artística de Víctor. Ese junte o este diálogo entre flautas y piedra, yo creo que se origina directamente desde el mismo título de la exhibición. Cierto. Litófono etimológicamente significa el sonido de la piedra. No va a encontrar el público un sonido real dentro de la exhibición. No vamos a escuchar ningún aparato que haga un sonido fehaciente, vamos a decir, un sonido real, sino que trata más de despertar en la imaginación o en la sensación, en algo sensorial, en lo acústico de cada espectador, espectadora, intenta despertar un sonido a través de una sugestión, podríamos decir. Les voy a poner un ejemplo. En el espacio de la sala, y hablando cogiendo la piedra, ¿no?, que has mencionado, de la curaduría, a lo largo de la sala, en el piso, se va a encontrar el público un gran número de piedras acompañadas de flautas que parece que caen sobre ellas en una suerte de danza, o podríamos decir una danza inmóvil. Es algo también, como les mencionaba, sugestivo porque nos intenta recordar que la piedra puede producir un sonido cuando choca con otra piedra. Y como les mencionaba, es algo que también intenta despertar un conocimiento, nos intenta enseñar
algo bastante intelectual y con una gran carga histórica en la obra de Víctor, porque nos remite a los primeros instrumentos que en la historia, según diversas teorías, surgen por parte del ser humano. Y este instrumento era el toque o el choque de una piedra contra las paredes de la cueva, es decir, una piedra contra una cueva, que crea un sonido, ¿no? Y a partir de ahí el ser humano sigue ingeniándosela, sigue pensando cómo puede producir o cómo puede producir un sonido, cómo puede producir algo que podríamos considerar casi hasta los orígenes de la música por parte del ser humano. Como muy bien has mencionado, Félix, tiene un carácter ceremonial o ritual, se asocia incluso con las pinturas rupestres, y es que chocando las piedras con determinadas honduras o con determinadas curvaturas de la cueva, se da cuenta el ser humano de que produce una diferente resonancia, y eso lo empiezan a utilizar en rituales o en ceremonias para pues diferentes prácticas que tienen mucho que ver con lo espiritual también. De ahí, con este título, Víctor crea una especie de ceremonia también, nos invita a ser parte de una especie de ritual en la misma sala. De ahí que les decía que el público está invitado a ser partícipe de algo profundamente emotivo, sensorial, ritual. Así que en ese sentido también el hecho de incluir la flauta, que son flautas no de piedra, sino flautas de caña de bambú, pues nos hace pensar, no oír directamente en el sonido. Habría que fijarse cuando el público vaya a la sala en una piedra particular, porque en una de esas piedras Víctor ha escrito la palabra canto. Casi es como un juego de detectives, ¿no? Para cuando el público vaya, que busque en cada una de las piedras, como si fuera un acertijo, donde viene la palabra canto. Esta palabra puede tener una doble acepción. Por un lado, el canto del ser humano, un sonido, el sonido que puede tener la piedra, pero también nos habla de un trozo de piedra o una arista de la piedra, el canto de la piedra. Es de hecho el título del ensayo del catálogo, Cantos de Piedra. No solamente pedazos de piedra, sino también el sonido que la piedra, en un choque contra otras piedras o contra las paredes de roca de una particular cueva, por ejemplo, pues va creando. Pero el público tiene que imaginarlo, lo tiene que sentir, lo tiene que experimentar en el silencio de la visita en la sala. Sí, una de las cosas que yo hago mucho énfasis es el no explicar la obra. Correcto. A mí me interesa que el espectador descubra en ese espacio en donde él se encuentra con la obra, ¿no? A veces tenemos esta urgencia de querer saber de antemano o que nos expliquen de qué trata la obra, sin tener un contacto directo y sin estar pendiente a la explicación, ¿no? Sencillamente estar ahí y experimentar qué es lo que está sucediendo en esa interacción entre yo, que estoy mirando la obra, y la obra, qué es lo que me dice. Y de esa manera, pues, que el espectador a su vez construya una obra, ¿no? Claro. E inclusive la concluya, ¿no? Y es por ahí que va, pero pues a veces la gente es muy importante ese día de la apertura, ¿se acercaron algunas? ¿Y cuál fue la experiencia, la reacción? ¿Tienes alguna anécdota, algún comentario, sí, alguna experiencia particular? Es interesante porque primero yo estoy trabajando con objetos que tienen identidad, ¿no? Claro. Los conocemos, son nombrados, nos relacionamos con el mundo, con los objetos, con las palabras. Los objetos son nombrados, tienen un nombre y una función. Entonces las personas cuando llegan, pues ven una flauta y pues reflexionan con respecto a qué es una flauta, en qué consiste. Y ven una piedra y también esta piedra, ¿qué hace la piedra, no? Entonces ese encuentro entre flauta y piedra, pues en cierta medida, pues conlleva o lleva al espectador a reflexionar y tratar de dilucidar qué es lo que está pasando aquí, por qué
por qué esta relación, ¿no? Este contraste, a qué se debe, qué es lo que el artista me está tratando de decir, qué es lo que la obra me dice. Entonces, pues, por ahí surgen preguntas y las personas están tratando de ver qué es lo que está pasando, ¿no? Yo quisiera comentar, Ajá. no hay una única manera de ver una exhibición. Exactamente. Existen tantas maneras como espectadores acuden a ella. El historiador o la historiadora del arte ve la exhibición desde su perspectiva. Me imagino entrando en litófono, el geólogo puede ver otros asuntos distintos. El músico, al músico le despiertan otras muchas ideas. Y bien es importante mencionar que la obra de Víctor es compleja. Espera del espectador un ejercicio, como había mencionado antes, quizá acercarse simplemente para sentir, simplemente desde un aspecto más emocional, pero también desde un aspecto profundamente intelectual. Y quizá gran parte del público, y de una manera muy justificada, a veces y desde un primer momento busca una explicación, que le guiemos, que les demos algunas pistas de qué parte, qué es litófono, por qué hay flautas junto a piedras, por qué hay ramas con vendas. Y nos dimos cuenta en la apertura que a veces dando unas pequeñas pistas y tirando del ovillo, el público ya empieza a reflexionar y empieza a atar cabos, empieza a hacer conexiones muy sugestivas y ya empiezan a hacer su propia lectura de la exhibición. Las aperturas son un momento idóneo a veces para ver una exhibición porque el artista está presente. Si le logramos captar un minuto porque es la persona más codiciada en la apertura, para mí es un privilegio ver una exhibición con el artista explicándote cómo surge la idea, qué es esta pieza particular, porque ahí abrimos un camino hacia el espectador y el espectador tiene la oportunidad de también crearse su propia lectura, y es una exhibición que abre muchas puertas, hasta biográficas también. Nos encontrábamos con público que nos hablaba de sus propios municipios, que nos hablaba de historias familiares, así que sí que tira del hilo muchísimo. Sí, uno de los objetivos en gran medida de mi propuesta y de las propuestas, o la propuesta, ¿no? Porque es una propuesta que se extiende a través de la historia, es jugar con la percepción. Claro. La idea es trastocar la idea que la gente tiene de las cosas, ¿no? En este caso de los cuerpos semánticos, que son los objetos, son unos cuerpos semánticos. Entonces yo coloco los objetos y los llevo a dialogar de forma tal que sugiera nuevas lecturas con respecto a lo que se conoce. No me interesa usar mucho la palabra confrontación porque la idea no es confrontar, pero hay una confrontación, ¿no? En cierta medida, porque estoy deconstruyendo, descontextualizando, resignificando la idea que se tienen de las cosas. A veces no nos percatamos de que la realidad es una construcción subjetiva, ¿no? Es una fábula. Es una fábula que se puede definir como que es lo que se define como cultura, ¿no? Y es esa cultura que es una fábula, es lo que le da sentido a nuestra vida, ¿no? Pero no deja de ser una construcción subjetiva. Claro. Entonces, esa construcción subjetiva, a su vez, pues tiende a ser colonizante, ¿no? Y la idea es decolonizar esa manera de pensar, de mirar, de forma tal que la gente se percate de que la realidad es una invención y que pues de la misma manera que fue inventada puede ser reinventada. Y por ahí es que va todo el mogollón. Oye, pues creo que han sido muy acertadas las propuestas que ambos, tú desde la curaduría y tú desde la propuesta artística, porque yo he estado en algunas de los recorridos con María, que es nuestra coordinadora educativa, con los estudiantes. Y es interesante los comentarios, las interpretaciones, porque nosotros tenemos, por ejemplo, unos estudiantes que son de diseño.
Y entonces tienes un recorrido, estudiantes de diseño, con los estudiantes, por ejemplo, de la escuela de naturopatía, que tiene, por ejemplo, unos profesores y un decano que tienen mucho contacto con el museo, con la naturaleza, con el cuerpo. Entonces uno escucha esos comentarios y ahí es que lo que ustedes me están diciendo me hace mucho sentido y le hace sentido a los estudiantes porque al final los pones a pensar, que yo creo que es una de las cosas importantes que tú estás Esa es la idea, de claro. la idea de provocando desde lo que lo dijiste en la apertura, Ajá. que dijiste muy poco en la apertura, o sea, Sí, en la porque apertura, la apertura pone a uno nervioso porque no creo que a ti algo te ponga nervioso, no. el explicar es algo que a mí no necesariamente me agrada tanto. Me gusta platicar, ¿no? Y dialogar. Pero lo hicieron, eso lo hiciste con intención de aumentar esa provocación que tú querías, porque has planteado, y lo has hecho en el museo y lo vas a hacer en este programa, de que no querías hablar mucho de tu obra, de lo que estaba allí presente, querías escuchar la interpretación del que estaba entrando allí. Exactamente. Ya tenías la interpretación de Laura como curadora, ¿no? Que había enviado esas pistas, pero tú como artista estabas ahí. Sí, lidiando con tratar de evadir ese tipo de encuentro, porque de alguna manera, pues, yo no quiero inhibir al espectador de esa experiencia, ¿no? De que Ujú. tenga esa experiencia él con la obra o ella. Por lo tanto, pues trato de siempre, siempre les dejo saber que les pido que por favor vean la obra primero y que después que la vean, pues si tienen alguna pregunta, pues podemos dialogar y ver de qué manera podemos reflexionar en torno a lo que me están preguntando, pero la idea es exponerlo a una experiencia que sea una experiencia de ellos en el espacio con la obra. Eh, Esto ha sido una confrontación también, no solamente de claro. objeto con objeto, sino de Víctor conmigo, porque yo tengo el lado contrario, porque mi trabajo implica explicar, Claro. Exactamente. poner etiquetas, Ajá. también romperlas, repensarlas, categorizar y descategorizar también. Entonces yo sí tengo esa tendencia a querer dar pistas, a querer explicar, a querer poner en perspectiva cronológica, a querer poner en perspectiva con otras disciplinas y otros saberes, así que yo creo que entre Víctor y yo como curadora, historiadora del arte y artista también está ese diálogo que por lo menos Tremendo, para claro. mí es una enseñanza continua. No, y los he visto trabajar juntos desde el inicio y ha sido un constante diálogo, ¿verdad? Se producen ideas, tú le preguntas algunos aspectos, cómo va esto, él te sugiere y ese respeto al final el trabajo ético, pues es lo que da El aprendizaje, espacio, el claro. aprendizaje constante con dos personas con ustedes con una gran trayectoria profesional. O sea que al final el ego queda un poco al lado con ustedes dos. No creo que eso pase No, entre todo el nosotros tiempo. tratamos de divertirnos, ¿no? En ese Sí. proceso de aprendizaje, de enseñanza, de compartir ideas. Porque de eso es de lo que se trata, ¿no? O sea, de compartir y exponer y reflexionar con respecto a lo que estamos mirando, a lo que se nos presenta. Y de eso se trata, ¿no? Y hay una comunicación muy saludable. Sí, Y respetuosa. eso pues yo lo valorizo mucho porque no siempre uno puede tener diálogo saludable, porque pues se requiere tener una mente abierta, ¿no? Correcto. De estar dispuesto a escuchar y oír otros puntos de vista, otras maneras de mirar las cosas. Y de eso se trata, y eso pues yo lo recibo en mi colaboración, en mi relación con Laura. Así es que pues estoy muy contento de que sea así. De momento todo va bien. Muy bien. A ver en la próxima exhibición. Sí, Qué sí. bueno.
En la exposición, que aunque ya lo hemos mencionado, conviven elementos muy orgánicos, ¿verdad? Piedra, Ujú. ramas, huesos, barro, con objetos cotidianos o culturales, libros, fósforos, cajas, herramientas. Y esa mezcla rompe la frontera entre naturaleza y cultura. Víctor, ¿qué te interesa de esa tensión? ¿Buscas borrar esa división o problematizarla? Que es un poco lo que ha estado planteando, tal vez. Las dos cosas, problematizarlas y tratar de romperlas o de construirlas, ¿no? Porque tenemos esta idea un tanto separada de lo que es una cosa y la otra, de lo que es cultura y de lo que es natura. Y en cierta medida, pues, mi manera de ver esa dinámica es que es una y la misma cosa. Si tú vas a la selva y le preguntas a un indígena, ¿qué usted cree de la naturaleza? O qué el indígena te va a decir, ¿qué me estás preguntando? Yo soy la naturaleza. No hay una separación como tal. Entonces es muy importante hacer hincapié en esa problemática porque es precisamente esa dicotomía lo que genera lo que estamos viviendo, ¿no? Los problemas de no tomar en consideración la importancia de la naturaleza y verla como lo que es. Somos parte, somos la naturaleza. Y por ahí siempre esa relación de alguna manera pues tiene mucha tela para uno trabajarla. Hay muchas formas de acercarse y sugiere pues trabajarla desde pues generando metáforas, diferentes maneras de mirarla y llevar a que ¿sabes? Que esas cosas hay que tratar de no separarlas porque son una y la misma cosa. Qué bueno que mencionas esto porque hemos hablado fuera de cámara y tienes varios amigos, algunos grandes filósofos, otros grandes estudiosos de la literatura y te veo en conversaciones constantes con ellos y con Laura como historiadora del arte. Laura, cuando vemos este trabajo de Víctor Litófono, desde el punto de vista histórico y teórico en el que tú trabajas, ¿cómo dialoga Litófono con ideas, por ejemplo, que Víctor lo ha mencionado Ujú. en 3 o 4 ocasiones, como el pensamiento decolonial, el animismo ritual? Ujú. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo es el diálogo? Eh, es algo también intrínsecamente relacionado y un pilar fundamental en la obra de Víctor Vázquez. Si uno, hablando de historia del arte, si hacemos una mirada retrospectiva de toda su producción, nos damos cuenta de el valor que Víctor le da, siguiendo esta filosofía animista, a los objetos, eh, en el sentido de que piensa o les adjudicamos un alma, igual que las personas pueden tener alma, también los objetos tienen una historia, él lo ha mencionado, una carga, tienen alma. Depende también de el contexto en el que lo estemos. Él mismo lo ha mencionado, la realidad no existe, existen múltiples realidades. Nosotros creamos nuestra propia realidad. Según ese objeto se encuentre en uno u otro espacio, nosotros los percibimos de manera diferente. Existe un libro llamado El poder de las imágenes, de un historiador del arte llamado David Friedberg, que menciona que también existen múltiples maneras de acercarnos a la obra de arte, cómo observamos, qué vemos en una obra de arte. Y esta depende mucho del contexto en el que esté. Les voy a poner un ejemplo. Una pieza, una obra que se hizo para un sentido, con un significado, un uso ritual, un objeto religioso, al verlo en un museo de arte descontextualizado, a los espectadores nos da la sensación de que vemos objetos distintos. O si, por ejemplo, pues una figura religiosa, un Cristo o una Virgen o una figura de Buda lo tenemos en nuestro family, en un salón,
familiar. La manera de relacionarnos o de percibirlo es totalmente diferente a que si la vemos en una catedral o en un templo. Obtenemos algo diferente, una carga sensorial, emocional muy distinta también hacia nuestros ojos y hacia nuestro cuerpo en sí. Y este aspecto es también muy presente, está muy presente en la obra y en las exhibiciones en general, en la producción de Víctor, porque nos hace ver los objetos en relación a otros y en relación a toda la exhibición también, que en cierto sentido podríamos pensar que tiene, a veces nos da la sensación de un cierto sentido caótico, invitándonos a entender las interconexiones que existen y cómo se activan historias diferentes, hablando del animismo, y cómo percibimos de una manera distinta un objeto en relación con otro. A veces un objeto también familiar que tiene o que hemos heredado, que tiene una particular carga. Estos objetos existen también en la exhibición de Víctor y que vienen también con una tradición porque aparecen en otras exhibiciones anteriores y los vemos que hacen reapariciones constantes, adquiriendo un significado distinto, adquiriendo casi otra, invitándonos a ver otra mirada. El muñequito, hay por ejemplo un Hacer muñequito. hincapié de resignificar el objeto, volverlo a presentar en otro contexto y resignificarlo de nuevo, pues de alguna manera pues estoy haciendo hincapié en esa idea de que nosotros inventamos las cosas, las creamos y les damos sentido en el momento en que las nombramos, ¿no? Y si También las el nombra, lenguaje. si las nombra, pues al nombrarla, pues obviamente implícitamente está también cuál es su función. Y el estar constantemente haciendo uso de los objetos y cambiándolos, trastocándolos, esa es la idea, que la gente se percate de que inventamos las cosas. Las ideas siempre son subjetivas, ¿no? La idea de las cosas. Eso pues nos ayuda un montón a podernos a relacionar con el mundo efectivamente, porque no estamos obsesionados con pensar las cosas de X manera, y te facilita, ¿no?, el existir. Imagínate lo que está pasando ahora con las guerras en el mundo, que la gente tiene esta obsesión de cómo son las cosas y están dispuestos a morir por eso. No tiene sentido, ¿no? De ahí también esa voluntad de romper cánones, de romper principios heredados y de romper dogmas. Incluso de ahí que el mismo Víctor aluda tanto a que su exhibición y su obra en general se relaciona con un pensamiento decolonial. Romper también paradigmas que hemos heredado y sobre todo esa división entre cultura y naturaleza, Totalmente, que está tan presente y es tan importante sí, en la exhibición. es para de nuevo para decolonizar el Pensamiento. pensamiento. Es de la única manera que se puede lograr una revolución, ¿no? Claro, Y la libertad. cierto. La conversación está extraordinaria, pero nos está diciendo el ¿Cómo va a productor que ser? se nos está acabando el tiempo, pero no me quiero ir sin decir que también para la dirección del museo esta exposición es un reto a nivel institucional, ¿no? Porque como ustedes están diciendo, no solamente estamos observando, estamos sintiendo, estamos recorriendo con otra disposición. Para finalizar, Laura y Víctor, esta pregunta te la había dicho al principio, pero ¿cómo pensaste en la sala como espacio? ¿De qué manera el montaje influye en la interpretación de la que ustedes están dialogando? Te respondo aludiendo a la misma conversación que teníamos hace unos minutos, con un diálogo constante. Víctor trae unas ideas muy claras. Él produce sus obras a la misma vez que piensa la exhibición. Siempre las piensa interconectadas entre sí y en un espacio particular. Entonces él trae algunas ideas muy fijas y también mucha voluntad de diálogo. Yo te diría que
el montaje en la sala y la curaduría misma, me gusta mucho relacionarla con el pensamiento y con la memoria, cómo funciona la memoria en los seres humanos. Nuestra memoria no tiene un discurrir lineal, no nos acordamos de las cosas en orden cronológico, sino que a nuestra mente de vez en cuando nos asaltan recuerdos un poco que llegan en un sentido caótico, muy azaroso, fortuitos, sin un orden particular. Y en la misma sala vemos este funcionamiento también. No hay una dirección o un recorrido particular por el cual invitamos al espectador a recorrer la sala, sino que se le invita a hacer interconexiones un tanto desordenadas, porque ese es nuestro orden, ese es nuestro modo de relacionarnos con las cosas dentro de la exhibición y establecer relaciones entre los objetos que aparentemente no, antes de entrar en la exhibición no habíamos notado que tuvieran un particular diálogo, y ahí cómo explotan todos estos significados. Sí, una instalación se podría definir como de la siguiente manera. Tanto el espacio como el objeto se trastocan en el momento que entran en diálogo. Cuando yo activo desde una perspectiva energética el espacio, a partir de cómo ubico los objetos, ya el objeto, tanto el objeto como el espacio, quedan trastocados, ya se convierten en otra cosa, cobran otra definición. Entonces, pues de antemano, pues yo estoy mirando ese espacio y el espacio me está diciendo cómo intervenirlo, cómo ponerlo a dialogar con los objetos que yo quiero introducir. Pero los voy a introducir y al introducirlo tengo que ver en dónde los voy a ubicar. Claro. Y es ese diálogo lo que hace, lo que trastoca tanto el espacio como el objeto, se convierten en otra cosa. Muy intuitivo también ese... Víctor tiene que estar en la sala para pensar la exhibición también. Exactamente, sí. Sí, es como una maquinita que yo recuerdo que estuvimos, Laura, llegamos a la sala y Laura me dice, pero Víctor, esta sala es muy grande, ¿qué tú vas a hacer? Y después como a las 3 semanas Laura me dice, oye, pero tanta obra, la sala está pequeña. Se le quedó pequeña. Qué bien. Bueno, para finalizar, una pregunta para ambos. ¿Qué les gustaría que el público que está recorriendo y que estamos viendo imágenes aquí en este programa de la sala se llevara después de visitar Litófono? Víctor y Laura. Lo hemos dicho antes, una invitación a verla con sus propios ojos, a quitarse de la mirada ataduras, a quitarse ideas preconcebidas y a quitarse necesidad de ver los objetos como tradicionalmente se han relacionado cada persona con ellos. Sentirse libres en la sala para establecer conexiones y sobre todo también para ver algo de sí mismos en cada uno de esos objetos. Sí, a mí en la medida que la obra que yo produzco activa el pensamiento, ya para mí eso es un logro, ¿no? Porque de alguna manera estoy activando un proceso de reflexión que lleva pues a mirar y a ver las cosas posiblemente desde otra perspectiva. Entonces pues si alguna persona llega y me dice, oye, de verdad esta exhibición ha sido un estímulo, pues para mí es un logro, aunque sea una persona, a lo mejor el resto me dice qué porquería, ¿no? ¿Sabes para qué también es un estímulo? Para respetar a la naturaleza. Totalmente. Y para darle la categoría de cultura, que es también lo que necesita reconocerse en ella. Exactamente, sí. Bueno, con esas palabras que nos hacen conscientes de la importancia del arte y la relación con esa naturaleza, con ese medio ambiente, con el respeto, dejamos esta conversación y le agradezco a Laura y a Víctor haber sacado su tiempo para conversar
e invitarnos a mirar y a oír el mundo de otra manera. Gracias a ambos por aceptar estar en este programa y esperamos que podamos estar en otro proyecto más adelante con el Museo y Centro de Estudios Humanísticos de la Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo. Y a ustedes les invito a mantenerse conectados a través de nuestras redes Facebook e Instagram, Museo y Centro de Estudios Humanísticos, Universidad Ana Geméndez, recinto de Gurabo.